Hola a todos y bienvenidos al canal. Cementos Molins ha publicado sus cuentas del primer semestre de 2026 y hay tres cifras que conviene poner juntas desde el principio. La primera, vendió 751 millones, un 50% más que hace un año. La segunda, ganó 111 millones, solo un 16% más. Y la tercera, su deuda financiera neta pasó de 30 millones en diciembre a 1.341 millones en junio. No es un error contable ni un problema, sino que es una decisión. Molins ha comprado una compañía portuguesa por más de 1.000 millones y ha cambiado su tamaño, su mapa y su balance en un solo trimestre. En los próximos minutos vamos a ver exactamente qué ha comprado, cuánto ha pagado, cuánto ha ganado de verdad y qué precio le está poniendo hoy la bolsa. Todo ello con los números oficiales y sin adornos. Comenzamos. Bien, si es la primera vez que te asomas a esta compañía, un poco de contexto te va a ahorrar mucha confusión después. Molins es una empresa española fundada en 1928 con sede en Barcelona. Nació como cementera y hoy es bastante más que eso. Fabrica y vende materiales para construir, cemento sí, pero también hormigón preparado y arios, piezas prefabricadas, morteros y soluciones técnicas para obra, y lo que la propia compañía llama paisaje urbano, bajo la marca Escofet. Lo importante, opera en 17 países, España, Portugal, Croacia, Turquía, etc. Y aquí estaría la primera clave para entender sus cuentas. En algunos de esos países, Molins manda, es decir, son filiales suyas y sus ventas entran enteras en la cuenta de resultados. En otros, comparte el mando con un socio y ahí no entra ni un euro de ventas, solo entra el beneficio que le corresponde. Guardaos esta distinción porque volveremos sobre ella. En estos 6 meses ha empleado de media a 5.904 personas frente a 3.986 el año anterior, casi 2.000 personas más. Este salto tiene un nombre. Vale, el 23 de marzo, Molins cerró la compra del 100% de Secil, una compañía portuguesa de materiales de construcción con actividad en 8 mercados: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Líbano, Túnez y Angola, entre otros. Pagó 1.081 millones de euros. El valor de empresa comunicado en su día fue de 1.400 millones, que incluirían la deuda que traía Secil consigo. ¿Y qué se llevó por ese dinero? Bueno, los activos netos, valorados a precio de mercado, suman 482,6 millones. La diferencia hasta lo pagado son 598 millones de fondo de comercio. Y aquí conviene hacer una precisión porque casi todo el mundo suele confundir. El fondo de comercio no es la marca y los clientes. La marca y la cartera de clientes se reconocen aparte en otra línea del balance y ahora veremos cuánto. El fondo de comercio es lo que queda después, es decir, sinergias esperadas, crecimiento futuro, encaje geográfico, al fin y al cabo, expectativas, una apuesta que habrá que ver si se cumple o no. Y no fue la única compra. Entraron también en Cenet, prefabricados, en Pavirat y Lithium, pavimentos, y en Protex en Argentina. En total, 1.135 millones desembolsados en 6 meses. Y un último dato revelador, la empresa calcula que si Secil hubiera entrado desde enero, las ventas habrían sido 161 millones mayores y el beneficio neto 5 millones mayor. Eso sí, en justicia hay que decir que este trimestre que falta es el que la propia compañía describe como afectado por el mal tiempo. Bien, vamos a abrir ese 50% más de ventas y ver qué hay dentro, porque un 50% no significa que la empresa venda un 50% más de cemento. Partimos de 500 millones, llegamos a 751, son 251 millones más, y la propia compañía lo reparte en 3 bloques. El primero, 55 millones de crecimiento orgánico. Es el negocio de siempre, vendiendo más o vendiendo más caro. Aquí pesó sobre todo la gestión de precios, porque el primer trimestre vino con una climatología adversa en España y Portugal que frenó la obra. El segundo, 232 millones de crecimiento inorgánico, traducción, Secil y las demás compras, empresas que no existían en el perímetro de hace un año.
y el tercero con signo negativo 37 millones que se pierden por el tipo de cambio y por el ajuste de hiperinflación, sobre todo en Argentina. Si lo sumamos, veremos la película real. De los 251 millones adicionales, 232 provienen de compras. El crecimiento comparable, es decir, mismo perímetro, misma divisa y sin el efecto de la hiperinflación, es del 11%. 11% sigue siendo un buen dato en un sector maduro, pero 11 no es 50. Y se nota en el reparto por trimestres, 268 millones en el primero y 483 en el segundo. Cecil, recordemos que entró en abril. Vale, el EBITDA operativo es la gasolina que produce la máquina. Ha pasado de 99 a 164 millones, un 66% más. Y la descomposición es la misma historia que en las ventas, 12 millones de crecimiento orgánico, 64 millones que vienen de las empresas compradas y 11 millones que se pierden por divisa. El crecimiento comparable es del 13%, pero quiero que os fijéis en el margen porque aquí hay un matiz que se pasa por alto con facilidad. La empresa destaca y con razón que el margen EBITDA mejora en 2,1 puntos, del 19,8 al 21,9%. Suena a mejora de eficiencia. Ahora, si nos vamos a la tabla de cifras clave de la presentación, junto a esos 2,1 puntos hay otra columna que es la de variación comparable y dice 0,3. 0,3 puntos. Esto es lo que ha mejorado el margen del negocio de siempre. Los otros 1,8 puntos vienen de haber comprado negocios que ya eran más rentables que el suyo. Esto no es malo, comprar bien también es gestionar y hacerlo sin destruir margen tiene mérito, pero es diferente de mejorar por dentro y el dato es publicado por la propia compañía. Bien, aquí estaría el corazón del semestre. Vamos a bajar desde el EBITDA hasta el beneficio y veremos por qué un 66% arriba se convierte en un 16% abajo. Partimos de un EBITDA de 164,5 millones. Un primer escalón serían las amortizaciones, 67 millones frente a 39 del año anterior. Un 70% más. Cuando compras fábricas, canteras y marcas, te llevas también la obligación contable de irlas desgastando cada año contra el resultado. Otro escalón, las partidas no recurrentes. Este año restan 5 millones ligadas a la propia compra y a la integración de Cecil. Pero atención, porque el año anterior sumaban 2,6, es decir, entre un ejercicio y otro hay casi 8 millones de vaivén que no tienen que ver con el negocio y que juegan en contra de la comparación. Con estos escalones, el resultado de explotación se queda en 92,9 millones frente a 62,2, sube un 49%, esto ya no es el 66 inicial. Seguimos bajando los intereses. El resultado financiero pasa de menos 12,5 millones a menos 33,5, casi se multiplica por 3, y es lógico ya que hay 1.300 millones de nueva deuda. Con todo esto, el beneficio antes de impuestos se queda en 131,6 millones y el beneficio por acción en 1,67 frente a 1,44 del año anterior, un 16% más. Este sería el viaje completo, del 66% de crecimiento del EBITDA al 16% de crecimiento del beneficio por acción. Bien, volvamos a una distinción que vimos al principio. En la cuenta de resultados anterior hay una línea que dice resultados en sociedades consolidadas por el método de participación, 72,2 millones. De un beneficio antes de impuestos de 131,6 millones, esos 72 son el 55%. Y si lo comparamos con el beneficio final que se lleva el accionista, son 2 de cada 3 euros. ¿Qué es esa línea? Bien, es el beneficio que le corresponde a Molins de las empresas que no controla en solitario. Ojo, sí que forman parte del perímetro de consolidación, pero no consolidan por integración global. Es decir, de esas compañías no entra ni un euro de ventas en los 751 millones, solo entra el beneficio ya limpio. Y dentro de esos 72 millones, 60 vienen de una sola corporación, Moctezuma, en México. Dividiendo su aportación entre el beneficio total de Moctezuma, sale que Molins tiene aproximadamente un tercio.
Si lo miramos al 100%, Moctezuma vendió 572 millones y generó 265 de EBITDA, un margen del 46%. Es, con diferencia, el negocio más rentable del grupo. Y aquí hay un efecto secundario curioso. El tipo impositivo del grupo parece ser del 9,8%, muy bajo, pero en realidad es que ese beneficio mexicano ya pagó impuestos en México. Si lo quitamos, el tipo real sobre lo que consolida es del 21,7%, mucho más normal. Bien, Europa es ahora 2/3 del negocio consolidado, 494 millones de ventas frente a 298 del año anterior, y el EBITDA se ha disparado de 58 a 107 millones, un 85%. Suena espectacular, y aquí es donde hay que mirar la columna que casi nadie mira. En esa misma tabla, la empresa publica la variación comparable. En ventas, más 1%, y en EBITDA, menos 11%. Leámoslo otra vez porque es el dato más incómodo del semestre. A perímetro y divisa constantes, el beneficio operativo europeo de Molins cayó un 11%. Y no hablamos solo de España. Este segmento agrupa España, Portugal, Croacia, Turquía y Bosnia. Todo el crecimiento que vemos viene de fuera, de lo comprado. ¿Y por qué ha caído? Bueno, el informe da dos pistas. La climatología frenó el cemento en España y Portugal en el primer trimestre, y en cemento de aluminato de calcio, un producto técnico y de alto valor, la demanda europea fue débil y entró nueva capacidad en el mercado, lo que apretó los precios. Y ojo, porque el mercado acompañaba. El consumo de cemento en España creció un 7,1% hasta mayo y en Portugal un 4,6%. Cierro con un apunte que va en la otra dirección. Prefabricados terminó el semestre con la cartera de pedidos en máximos históricos. Ahí el cuello de botella no es vender, sino que es conseguir permisos y mano de obra para ejecutar. Vale, bajamos ahora al hemisferio sur. Sudamérica factura 198 millones y genera 62 de EBITDA. El margen sube casi 6 puntos hasta el 31%, y aquí sí, el crecimiento comparable del EBITDA es del 57%, es el mejor dato operativo del semestre sin trampa de perímetro. Con dos matices. El primero, Argentina sigue siendo un mercado difícil, con una demanda floja y un peso que se deprecia. Lo que ha funcionado ahí es un plan de recorte de costes que arrancó a mediados del año anterior y que ya se nota en la rentabilidad. Y segundo matiz, Brasil es nuevo, entra con Cecil desde abril y aporta un mercado enorme en el que Molins no estaba. África sería la otra cara. Las ventas suben ligeramente hasta los 59 millones, pero el EBITDA baja de 15 a 14 y el margen se contrae del 28 al 24%. La explicación, según el informe, en Túnez cayó la actividad de cemento Portland y las exportaciones a Libia sufrieron presión de precios. En cemento blanco, en cambio, el volumen fue bien tanto dentro como en exportación. Y aquí lo que sufrió fueron los precios por la competencia argelina. Y a eso se suma el encarecimiento de la energía. Y un último apunte, la estructura corporativa cuesta 18 millones, 6 más que el año pasado. Un grupo más grande también tiene un centro más caro. Vale, si leemos la nota de prensa, el titular grande no es el EBITDA de 164 millones, sino que es otro, el EBITDA ajustado de 237 millones, un 48% más. Merece la pena entender qué es esta cifra, porque no es un EBITDA normal. El EBITDA ajustado son los 164 millones del negocio consolidado más los 72 del beneficio de las participadas. Es decir, suma dos cosas de distinta naturaleza. Los 164 millones son beneficio operativo antes de amortizar, antes de intereses y antes de impuestos, y los 72 millones son beneficio ya neto. Es como sumar el sueldo bruto de una persona con el sueldo neto de otra y presentar el total. La cifra es perfectamente conciliable y la empresa publica esta conciliación, pero no es comparable con el EBITDA de ninguna otra compañía y es, por construcción, más generosa. Además,
Hay un segundo detalle. Desde enero de este año, Molins ha cambiado sus medidas alternativas de rendimiento y ha recalculado las de 2025. Y conviene decir esto porque el cambio no le favorece. Antes incorporaba una parte proporcional de las ventas de México o Bangladesh y ahora no. Las ventas que reporta son menores que con el método anterior. Pero significa que si comparamos con informes anteriores a 2026, los números no nos van a cuadrar. Bien, el beneficio es una opinión contable, pero la caja es un hecho. La empresa declara un flujo de caja libre de 117 millones. Esto equivale al 71% de su EBITDA operativo. Primer aviso, esta cifra no la vamos a encontrar en el estado de flujos de efectivo. Es una métrica propia que la compañía construye partiendo del EBITDA operativo. Está definida y es legítima, pero si intentamos sumar a las líneas oficiales y llegar a 117, no lo conseguiremos. Vayamos entonces a las líneas oficiales, que es donde estaría lo interesante. El efectivo generado por las operaciones sube de 103 a 153 millones. De ahí se van 24 millones al capital circulante, existencias y clientes de un grupo que ahora es el doble de grande. Los intereses pagados 46 millones frente a 17 del año anterior, casi 30 millones más de salida real de dinero. Y la línea más llamativa, en impuesto de sociedades, no hay un pago, sino que hay un cobro de 9,2 millones. El año pasado salieron 15,3. Entre un ejercicio y otro, casi 25 millones de diferencia que no tienen nada que ver con vender más cemento. Y un tercer punto, de esos 117 millones de flujo libre, 54 son dividendos cobrados de las participadas, sobre todo de México. El año pasado fueron 9. La propia definición de la empresa los incluye, así que correcto. Pero conviene saber que están ahí. 1.341 millones de deuda neta. ¿Esto es mucho? Bueno, pues depende de tres cosas. ¿Cuándo hay que devolverla? ¿A qué precio? ¿Y con qué se paga? ¿Cuándo? Bueno, Molins montó la financiación en dos piezas. Un préstamo sindicado de 680 millones que vence en 2031 y un bono de 500 millones emitido en mayo, su primera salida al mercado de bonos que vence en 2033. La vida media es de 5,4 años y el 74% no vence hasta 2031 o después. En lo que queda de 2026 solo vencen 54 millones frente a 833 millones de liquidez disponible. Por lo tanto, no hay un muro a la vuelta de la esquina. Segunda pregunta, ¿a qué precio? Bueno, el bono paga un cupón fijo del 5,5%. Sobre 500 millones son unos 27 millones y medio de intereses al año solo por esa pieza. Y aviso para el segundo semestre, el resultado financiero que hemos visto recoge la deuda nueva desde finales de marzo y no desde enero. Con la estructura completa de 12 meses, el coste será claramente superior. Y tercera pregunta, ¿con qué se paga? Bueno, aquí debemos ser honestos con las dos lecturas. Si anualizamos el semestre entero, la deuda son 4 veces el EBITDA, pero este semestre solo tiene 3 meses de SECIL. Es decir, si anualizamos el segundo trimestre, que es el único con el grupo completo, saldrían unas 3 veces. Y la empresa apunta a 2,4 a cierre del año, con una definición que además le suma los dividendos que cobra de las participadas. Por lo tanto, entre 3 veces EBITDA, 2 veces y media, 4, depende de con qué lo comparemos, de con qué lo midamos, perdón. Bien, el balance ha doblado su tamaño de 2.369 a 4.678 millones de activo. Merece la pena ver en qué forma. El inmovilizado material, fábricas, hornos, canteras, sube de 713 a 1.200 millones. Esas son cosas que podemos tocar. Pero miremos las otras dos líneas. El fondo de comercio pasa de 142 a 780 millones y el resto de intangibles de 296 a 1.008, porque aquí estarían esos 407 millones que decíamos antes, la marca SECIL y su cartera de clientes. Sumamos fondo de comercio e intangibles y tenemos 1.789 millones.
Y comparándolo con el patrimonio neto de los accionistas, 1.455 millones, vemos que los activos que no podemos tocar valen más que todos los fondos propios. Esto no es una anomalía, le pasa a cualquier empresa que crece comprando, pero es un punto de vigilancia. Si ese negocio no rinde lo esperado, el ajuste se hace contra el resultado. Y dos advertencias que la propia empresa deja por escrito. La primera, el reparto del precio de compra todavía es provisional y se cerrará en el segundo semestre. Puede mover importes entre el fondo de comercio, que no se amortiza, y los intangibles, que sí. Lo que es seguro es otra cosa. Los 67 millones de amortización de este semestre solo recogen 3 meses del nuevo perímetro. En 12 meses serán bastante más. Y la segunda advertencia, Pricewaterhouse ha hecho una revisión limitada y no una auditoría. No encontró nada que objetar, pero el propio informe advierte que su alcance es sustancialmente menor. Hay una partida en las cuentas de cualquier cementera que casi nunca llega a los titulares y que a medio plazo decide quién sobrevive con margen. Estamos hablando del CO2. Fabricar cemento emite dióxido de carbono y en Europa hay que entregar derechos de emisión por cada tonelada. Una parte se recibe gratis y el resto hay que comprarlo. Molins tiene asignados provisionalmente 1,9 millones de derechos gratuitos para 2026, valorados en 168 millones, y en el semestre ha consumido 589.000 derechos, por valor de 46 millones. El año pasado fueron 383.000 derechos, por 31,5 millones. Fijaos en lo que dice este dato porque no es lo que uno esperaría. El volumen consumido sube un 54% y el coste sube un 46%. Es decir, todo el aumento es volumen porque hay más fábricas. El valor unitario incluso bajó ligeramente. Y la compañía afirma que los derechos que tiene bastan para cubrir las emisiones previstas sin necesidad de provisionar. Un segundo factor que distorsiona la comparación es la hiperinflación. Argentina y Turquía obligan a aplicar una norma contable especial. Este semestre resta 3,6 millones al resultado, pero el año pasado sumaba 5,1, casi 9 millones de diferencia que no tienen nada que ver con la gestión. Y un tercer aspecto, los compromisos de inversión en inmovilizado ya firmados en instalaciones suben de 30 a 59 millones. Se ha duplicado el grupo y las nuevas plantas también hay que mantenerlas. Vayamos ahora al bolsillo del accionista. El capital son 66,1 millones de acciones. De ellas, la propia empresa tiene en autocartera 2,7 millones, el 4,15%. Eso tiene un efecto contable curioso. El beneficio por acción, si excluyes esas acciones, sube de 1,67 a 1,75. En dividendos, con cargo al ejercicio 2025 hay dos pagos, un complementario de 43 céntimos brutos, que consta expresamente en las cuentas, y un dividendo a cuenta de 36,4 millones, que serían 55 céntimos por acción. En total, 98 céntimos por acción, y esto equivale a repartir alrededor del 35% del beneficio de 2025. Un detalle de fontanería contable, el complementario se pagó el 21 de julio, después del cierre, así que a 30 de junio todavía figuraba como deuda en el pasivo corriente y no había salido de la caja. Y termino con una novedad, que para un inversor particular puede ser importante. Desde el 13 de julio de 2026, las acciones de Molins cotizan en el mercado continuo español. Hasta entonces cotizaban en el mercado de corros de la Bolsa de Barcelona. Desde 1942, durante 84 años. El corro era un sistema con muy pocos minutos de negociación al día. Pasar al continuo significa cotización en tiempo real durante toda la sesión y previsiblemente más liquidez y más visibilidad. Bien, ahora pongamos precio. A 42 euros por acción, con 66 millones de acciones, Molins capitaliza a unos 2.777 millones.
Pero la capitalización no es lo que cuesta la empresa. Si comprásemos Molins entera, nos llevaríamos también su deuda. Sumamos los 1.341 millones de deuda neta y obtenemos el valor de empresa, unos 4.118 millones. Retened este número porque lo usaremos enseguida. Dos referencias más para situarnos. El valor contable, lo que dicen los libros que valen los fondos propios, es de 22 euros por acción. A 42 euros, el mercado paga 1,9 veces el valor en libros, es decir, casi el doble de lo que dice la contabilidad. Y una observación puramente factual que ayuda a dimensionar todo esto. Recordemos que Molins tiene aproximadamente un tercio de Corporación Moctezuma, que cotiza en México. A 30 de junio, Moctezuma valía en bolsa 3.779 millones, es decir, un tercio son unos 1.260 millones. Es decir, solo la participación mexicana, a precio de mercado, equivale al 45% de todo lo que vale Molins en bolsa. En el balance, esa misma participación figura por 290 millones. Guardaos este dato porque en la siguiente diapositiva cambia por completo la lectura de los múltiplos. Y ahora veamos los dos múltiplos que todo el mundo pide, el PER y el Enterprise Value sobre el EBITDA, con sus trampas entre comillas. El PER es cuántos años de beneficio actual estamos pagando por la acción. Tomando los últimos 12 meses reales, es decir, 2025 completo, quitando el primer semestre del año anterior y sumando el de este, salen 200 millones de beneficio. A 42 euros, el PER es de 13,8 veces. Vayamos al Enterprise Value sobre el EBITDA y aquí prestad atención porque hay tres cifras y las tres son correctas. Usando el segundo trimestre anualizado, que es el único con el grupo completo, da 110 millones de EBITDA operativo, es decir, unos 440 al año, y sobre un valor de empresa de 4.118 sale un Enterprise Value EBITDA de 9,4 veces. Pero ese 9,4 castiga a Molins. ¿Y por qué? Bueno, porque el numerador incluye toda su capitalización y dentro de esa capitalización está la participación mexicana. Y en cambio, el denominador, el EBITDA operativo, no recoge ni un euro de México. Estaríamos pagando por algo que no contamos. Si descontamos del valor de empresa esos 1.260 millones de la participación mexicana, el múltiplo bajaría a 6,5 veces. Este sería técnicamente el más limpio de los tres. Y si en lugar de eso utilizamos el EBITDA ajustado, que sí que incluye el beneficio de las participadas, saldría un ratio de unas 7 veces. 9,4, 6,5, 7 veces, la misma empresa, el mismo día, el mismo precio. Solo cambia qué metemos en cada lado de la división. Dos cautelas finales. Anualizar un trimestre asume que no hay estacionalidad, cosa que la empresa afirma, pero el coste financiero todavía no está a pleno rendimiento y las amortizaciones tampoco. Ambas jugarán contra el beneficio futuro. Bien, ¿y qué espera la compañía que pase en la segunda mitad del año? Bueno, el mensaje es contenido. Dicen literalmente que mantienen una perspectiva prudente pero positiva. Esperan que Secil siga reforzando el volumen de actividad y que se vayan capturando sinergias de forma progresiva. Y enumeran con bastante honestidad lo que puede torcerse: la demanda en sus mercados, los costes de energía y las materias primas, los tipos de interés, la volatilidad de las divisas y la incertidumbre geopolítica. Mencionan específicamente el conflicto en Oriente Medio y su efecto sobre el precio de los combustibles, que ya les ha encarecido costes este semestre. Ahora, algo que conviene que sepamos y que no es una crítica, sino una característica de esta compañía. Molins no da objetivos numéricos, no dice vamos a facturar tanto ni el EBITDA va a ser de tanto. El único compromiso cuantitativo sobre la mesa es el apalancamiento a cierre de año. Y hay una razón que explica este silencio, escondida entre las notas. El Plan Estratégico 2024-2026 se ha dado por terminado antes de tiempo precisamente por la compra de Secil y ahora mismo están elaborando uno nuevo. Es decir, la hoja de ruta está siendo reescrita mientras hablamos. Dos flecos abiertos más también de las notas.
Cecil tiene una inspección fiscal en curso sobre 2023 y en Calucem hay una regularización de los ejercicios 2021 a 2023, todavía pendiente de propuesta, estimada en 2,5 millones, de los cuales 1,5 millones serían recuperables. Cantidades pequeñas, pero que ahí están. Y cerramos con 4 ideas. Primera, este no es un semestre normal. Es el semestre de una compra. De los 251 millones de ventas adicionales, 232 vienen de fuera. El crecimiento del negocio de siempre es del 11% en ventas y del 13% en EBITDA. Un buen dato, pero muy lejos del 50% del titular. Segunda, la mejora de rentabilidad es casi toda de perímetro y no de eficiencia. Lo dice la propia tabla de la empresa, 3 décimas de mejora comparable. Y en Europa, su mercado principal, el beneficio operativo comparable cayó un 11%. Tercera, más de la mitad del beneficio antes de impuestos no viene de las ventas que has visto, sino de sociedades que no consolidan por integración global. México es la pieza clave, y fíjate en el matiz porque es interesante, la construcción mexicana está estancada y aún así Moctezuma creció un 27%, apoyada en el cemento ensacado y en su red de distribución. Y cuarta, la deuda ha pasado de ser irrelevante a ser un elemento central. Vencimientos largos, liquidez de sobra, covenants cumplidos, pero su coste todavía no se ha visto entero en una cuenta de resultados. Con la acción a 42 euros, todo esto se paga a 13,8 veces el beneficio y entre 6,5 y 9,4 veces el EBITDA según que miramos. Si este tipo de análisis te ha resultado de utilidad, te agradecería enormemente que te suscribieses al canal y le dieses al like. Un último aviso, este tipo de contenido es divulgativo y educativo y en ningún caso constituye una recomendación de compra o de venta. Sin más, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximos vídeos.